Buenas tardes, compañeros. Mi exposición será el tema de clases de swaps, operaciones swaps de índices y de intereses. ¿Qué es un swap? Los swaps son contratos únicos donde se comprometen a intercambiar una serie de flujos periódicos en una fecha futura y satisfacen las necesidades específicas de los participantes del mismo. Por lo tanto, esto se considera un tipo de mercado OTC, lo que quiere decir over the counter, y hacen referencia al mercado financiero extrabursátil. ¿Qué es el mercado OTC? Pues este es un tipo de mercado no intermediado en el que se negocian valores de una empresa por fuera de la bolsa de valores, lo que quiere decir que son operaciones que las empresas hacen directamente entre sí sin tener que recurrir a un intermediario como el sistema bancario o la bolsa de valores. Finalidad de los swaps. La finalidad de los swaps es convertir un esquema de pagos en otro de naturaleza diferente de acuerdo a las necesidades de los participantes, que pueden ser tanto clientes minoristas como inversores y grandes empresas. Algunas de dichas finalidades también son suavizar las oscilaciones de los tipos de interés, reducir el riesgo del crédito y disminuir los riesgos de liquidez. Utilidad de un swap. Bueno, centrándonos en las utilidades de un swap, podemos hablar de tres motivos por los que un inversor podría tener interés en entrar en un swap. El primero es la cobertura frente al riesgo de tipo de interés, lo que quiere decir que el inversionista busca protegerse de un tipo de interés demasiado alto. El segundo es la especulación. Lo que quiere decir es que, como en toda inversión, pues participaremos en un swap siempre y cuando nuestra predicción sea que lo que recibiremos en el futuro nos supondrá un mayor valor que lo que tendremos que entregar. Y por último, cambiar nuestros bienes o recursos futuros. Bueno, en este caso podemos decir que este es el de nuestro mayor interés, porque es donde desearemos intercambiar bienes que nuestro negocio genera por otros que necesitamos para las actividades cotidianas del mismo. Elementos del swap. Bueno, en este encontramos la fecha de valor, la fecha de vencimiento, el intervalo del tiempo, las fechas de pagos y los activos. En este último, en los elementos del activo, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de pagos. Está el pago fijo, que como su propio nombre lo indica, no cambia en el intervalo del tiempo, mientras que el otro es el pago fluctuante, y en este varía periódicamente según lo establecido en el contrato. Tipos de swap. Bueno, en la actualidad los dos tipos de operaciones swap que representan más del 90% de las operaciones realizadas en el mundo son las relacionadas al intercambio de tasas de interés y de divisas, las cuales son las más usadas por su nivel de utilidad y beneficio. Los swaps no solo permiten que dos o más partes intercambien las ventajas que pueden obtener en sus respectivos mercados, sino que también tienen como finalidad la reestructuración directa o indirecta de sus deudas y reducir el costo financiero de todas las partes. Primero, swaps de tasas de interés. Bueno, este es el tipo de swap más común, es donde se intercambian flujos de dinero en una misma moneda relacionados con la tasa de interés en base a la cantidad dada principalmente. Explicándolo de otro modo, el swap de la tasa de interés implica un intercambio de obligaciones de pago correspondientes a préstamos de diferente índole referenciadas a un valor nocional y en la misma divisa. Bueno, para ayudarles a comprender un poco mejor el swap de tipo de interés, traje el siguiente ejemplo. Bueno, supongamos que nos encontramos con los siguientes elementos. Un monto de cálculo por 25.000, un participante X que paga cada 3 meses un 3% de interés sobre el monto, un participante Y que paga cada 3 meses el LIBOR a 3 meses con un interés variable sobre el monto y una duración de 5 años. Bueno, teniendo esto en cuenta, les explico los posibles escenarios a los que los participantes de este ejemplo se pueden enfrentar. Bueno, como podemos observar, en el escenario A contamos con un interés fijo de un 3% para nuestro participante X y un interés variable del 3,5% para nuestro participante Y. En este caso, nuestro participante X deberá pagar 750 pesos, que es lo correspondiente al C3%, pero nuestro participante Y deberá pagar 875 pesos por un interés variable del 3,5%. ¿Qué quiere decir esto? Como resultado, para nuestro participante X, en este caso él está ganando 125 pesos, hace referencia que es a lo que se está ahorrando, a diferencia de nuestro participante Y, que es lo que deberá pagar de más al tener un interés variable. Pero si observamos en el escenario B,
nuestro participante X sigue con ese mismo interés fijo del 3%, sigue pagando los mismos 750 pesos, pero en este caso nuestro interés variable bajó un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nuestro participante X está perdiendo 250 pesos, lo que quiere decir que está pagando de más a diferencia de nuestro participante Y, que en este caso solo tuvo que pagar 500 pesos. Como pudieron observar en este ejemplo de swap de tipo de interés, pues este tipo de producto tiene un componente de variabilidad y riesgo importante si las referencias tomadas no son fijas en el tiempo, y por tanto pues debemos ser muy cautos a la hora de realizar un contrato de este índole. Segundo, swap sobre tipo de cambio. Bueno, este corresponde al intercambio de flujos de efectivo de diferentes monedas y se usa para cubrir el riesgo cambiario en la economía internacional. Es decir, que una empresa que tiene operaciones en diferentes países, por lo tanto tiene ingresos y gastos de recursos en diferentes monedas. Es aquí cuando puede usar este mecanismo para administrar mejor sus flujos de caja y así mejorar sus operaciones. Tercero, swaps crediticios. Bueno, un swap crediticio es también conocido como un CDS o Credit Default Swap. Es un contrato swap sobre un determinado instrumento de crédito en el que el comprador paga periódicamente al vendedor y a cambio el vendedor pues pagará una cantidad de dinero en caso de que el instrumento de crédito sea impagado a su vencimiento o la entidad incurra en suspensión de pagos. Cuarto, swaps de materias primas o commodity swaps. Bueno, un swap de materias primas funciona de forma muy similar a un swap de tasa de interés, es decir, que esta es una transacción pactada para el intercambio de dinero basada en un precio de una materia prima. Ejemplo para facilitar la explicación. Bueno, tenemos un swap a 2 años sobre el valor del oro. Esta transacción es un intercambio de dinero basado en el precio del oro. En este caso, nuestro participante X no entrega a nuestro participante Y oro, sino bien, como lo dijimos anteriormente, se trata de un intercambio de dinero. Bueno, el swap se encargará de compensar las diferencias en el precio variable del mercado y el precio establecido fijo en el contrato.